106.5. 9:21. José La Luz. Bueno, aquí estamos nosotros procesando los efectos de esta nueva escenografía, porque me parece una nave espacial. Está bien. José, permíteme un minutito para decirle a la gente que nos llamaron ahorita, que nos escribieron al chat de Sol, para pedir que fueran la gente de la CAS, que ya va una brigada de la CAS y que van a solucionarle el problema del agua. Y escucharemos en silencio a La Luz porque hay muchos invitados. Bueno, hoy miren esperando. ustedes, hoy es viernes. El pelotero de los Mets de Nueva York, José Reyes, la melaza como le dicen, juró no, es lo mismo, jurar por la... ¿Juró bandera? O adquirir la ciudadanía, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ayer le entregaron la ciudadanía a José Reyes. Todavía los Mets no han jugado el primer juego de locales en Queens, en Nueva York. Están jugando ahora con los nacionales de Washington, en la capital norteamericana, y él recibió precisamente ahí su nacionalidad. Y por otro lado, Mariano Díaz, el hijo de Dominicana y de barcelonés, que jugó con el Madrid en el equipo de segunda división, y creo que jugó algunos juegos en el de primera. Mariano. Está en el Lyon, está jugando está con el Lyon. Está en el Lyon de Francia. Sí. Lo vendió el Madrid por 8 millones de euros, pero lo que quiero decir es que, lo que quiero significar es que Mariano Díaz, que está recibiendo un salario de unos... gana 300.000 euros al mes, 3.5 millones de euros, son 4.2 millones de dólares. Se convierte así en el futbolista dominicano mejor pagado. Hay que decir que Mariano Díaz, que jugó con la selección nuestra en el 2013, pero a nivel de amistoso creo que fue. Ahora, déjame ver si lo dice por aquí. Hay que ubicar ahora el del Betis, José, a ver cuánto gana. Bueno, que está más establecido que Mariano. Bueno, este tipo es un fenómeno. Los expertos dicen que fue un robo lo del Lyon, comprándoselo al Madrid por ese precio tan barato de 8 millones de euros. Él quiere jugar en el Mundial de Rusia, quiere jugar por España, porque este muchacho es español, de origen dominicano. Él ha jugado con la selección nuestra, yo creo que fue así un amistoso frente a Haití, pero él quiere jugar en Rusia por la selección de España, aunque no ha sido convocado por el entrenador. Pero tiene que ser, no sé, por un país que calificó. Por ejemplo, nosotros no jugaremos porque no estamos. No, yo estoy hablando de que a quién él quiere representar. Claro, nosotros no ni soñar todavía ahí. Otra cosa, señores, miren, estoy viendo aquí con mucha satisfacción que Ramón Pepín, el coordinador de gabinete de obras públicas, está anunciando el último tramo de la avenida Circunvalación, el tramo 2, porque faltaría uno de la autopista de Samaná hasta Caucedo, que completaría el circuito, pero está anunciando la terminación del tramo 2 de la Circunvalación. Esa es una de las obras que tiene mayor valor estratégico para la República Dominicana. Para que tengan una idea, ponerse de donde estamos nosotros, de aquí, de la Tiradentes, a la autovía de Samaná, debe tomar unos 40 minutos si estamos en hora pico. Eso usted lo va a poder hacer en menos de la mitad del tiempo, yéndose por Jaina, tomando la circunvalación, haciendo la circunvalación completa a través de ya esta comunidad que se llama Malnombre. ¿Qué va a completar esto? Esto va a completar desde el Higüero, donde fuimos a inaugurar el primer tramo, que fuimos allá, el Sol de la Mañana hizo un programa desde allá, hasta la autopista de Samaná. Desde Santo Domingo Norte hasta la autopista de Samaná va a conectar directamente sin tener que entrar a la parte urbana del Gran Santo Domingo. Y esa es una de las obras clave que nosotros tenemos que apoyar. Dice Pepín, el coordinador de Gabinete de Obras Públicas, que se va a invertir 1.500 millones de pesos en ese tramo de unos 30 kilómetros, 20 kilómetros, no sé, y que ya el dinero está presupuestado, o sea que la obra se podría terminar en este año. Y ese tipo de cosas hay que saludarla. Por otro lado, yo estuve también, como Lee, como Pablo, como María Elena, en la actividad de impuestos internos ayer, y me satisfizo mucho escuchar las declaraciones
de su director, el ingeniero Magín Díaz, que dijo cosas impresionantes, como por ejemplo que en la República Dominicana hay un nivel de evasión de impuestos del 42.9%. En el ITEVI. En el ITEVI. En el caso del ITEVI. La tasa más alta en comparación con varios países de América Latina. Ese es el principal acto de corrupción de este país. Una corrupción casi colectiva. Porque el ITEVI no lo paga el empresario ni el que lo retiene. El ITEVI lo pagamos los consumidores. Entonces como que manden un dinero con usted y usted se lo coja. Y eso no deberán llamarle evasión fiscal ni elusión. Eso deberán llamarle robo. Eso deberán llamarle robo. Porque eso es un robo asqueroso y vulgar. Y obviamente el Estado es doblemente responsable porque el Estado lo permite. Cuando el gobierno jura ante la Constitución y el país hacer cumplir las leyes. Y hay un 42.9% de evasión. Y eso es una cosa realmente inaceptable en un país que reclama cada vez que los recursos públicos sean utilizados de manera racional y eficiente. Y miren ustedes cómo una de las principales fuentes de ingresos es evadida, es robada, es lapidada en casi la mitad. José, lo que pasa es que es verdaderamente un robo, porque lo que es evasión es cuando yo me gané $1 millón y no los declaro y no pago el 35 que me tocaba tocar. Eso es evasión. Y si me amparo en una ley, se llama impuesto sobre elusión. la renta. Ahora, si yo soy una empresa y tú compras algo en 100,000 pesos y yo tomo tus 18,000 pesos y no se lo entrego al Estado, claro, yo soy un ladrón, ¿no? Yo no soy un evasor. Claro, por eso yo me resisto a que le llamen evasores fiscales. Eso es robo. Porque la evasión fiscal es cuando tú buscas un mecanismo para no pagar lo que te corresponde pagar. Pero el ITEVI lo mandan contigo, tú funges como agente de retención. Claro. Por eso es que yo digo, y eso va a estar en mi ley de revisión de patrimonio, que todo el que le toca el dinero público, ya sea como funcionario, como administrador o como agente de retención, tiene que declarar, tiene que hacer declaración jurada. Si tú tienes un supermercado o tú tienes una ferretería y tú retienes impuestos, entonces no es justo que yo como legislador tenga que hacer declaración jurada de bienes y tú no. Cuando tú estás administrando dinero público que pasa por tu mano. Porque esa es una función pública, retener impuestos. José, y todo el que retiene impuestos debería ser... Un momentito, que hay una información sobre Brasil. Sí, Lula decidió no entregarse y va a permanecer en el local del sindicato de metalúrgico en el ABC, con lo que todo esto significa, con lo que significa cada minuto van llegando personas, mientras tanto su equipo está tratando de someter otro habeas corpus, pero la noticia es esa, por se estaba esperando esa decisión. No entregarse para que lo vayan a buscar al sindicato metalúrgico. Yo me río porque no escuché a José con tanta agresividad con Temer, cuando Temer repartió millones para evitar ser juzgado por el Congreso. Hay que partir del punto de que apoyamos el esfuerzo de la DGI por transparentar y por disminuir los niveles de robo del ITEVI. Y la otra presentación, aparte de la de Magín, que vimos ayer en ese encuentro con la DGI, estuvo a cargo de Ana Julia Sierra, que ahorita Oli la mencionaba. Ella es la gerente de control de facturación. La estrella del almuerzo. Sí, una estrella. Además, se sentó con nosotros y nos hizo un privilegio, una dominicana brillante, que fue a prepararse al exterior para venir a brindar su servicio, y ella fue la responsable de presentar la nueva estructura del comprobante fiscal, el NCF, que todos conocemos. Ahora va a tener una denominación y una configuración distinta, va a tener dos series, la serie A, que es la que tiene que ver con el consumo final, y la serie B, que es la que va a tener que ver con el consumo con fines fiscales, para presentarlo ante la renta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando usted hace un consumo, el establecimiento le pregunta que si usted quiere comprobante. Yo creo que esa pregunta, Ana Julia está de acuerdo conmigo, ayer lo discutíamos, eso no tiene sentido preguntarle. Eso no tiene sentido. Eso hay que... quizás, José, la pregunta correcta sería, ¿qué tipo de comprobante quieres? ¿De consumo o fiscal? ¿De consumo o fiscal? Okay. Sí, quizás debiera ser esa. Entonces, ahora ellos van a cambiar la denominación para tener
asegurar más que la gente haga menos truco con eso, pero el objetivo de ellos, y ahí yo me siento muy bien porque esa es una de las grandes aspiraciones que yo tengo como político, ¿saben cuál es el objetivo de ellos? La factura fiscal electrónica. Recuerden lo que siempre hablamos de gobierno electrónico. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo pido una factura para consumo, para crédito fiscal, yo tengo que quedarme con esa factura. Si yo he hecho 4,000 pesos de combustible, que voy al interior a una conferencia de mi oficina, yo echo el combustible, me quedo con esa factura, a los 5 días esa factura empieza a descolorarse, el contenido se borra y después yo tengo problemas. Yo tengo problemas para presentar a la renta. Problema, yo tengo que llevarlo en un folder eso, en el siglo XXI. Cuando lo que debería hacer es yo como usuario, que tengo una cédula fiscal, que es el RNC, eso no debería existir. Yo debería estar asociado todo a mi cédula electrónica, pero no hemos logrado eso todavía. Yo debería tener un perfil dentro de la página de la DGI o dentro de la capa fiscal del gobierno electrónico del país, del Data Center Nacional, y simplemente yo lo que hago ahí es que envío esa factura con una fotografía o el establecimiento que me cobra automáticamente la envía para allá. Y yo no tengo que bregar con eso, porque es que yo no soy agente de retención, yo no soy técnico fiscal. Entonces el Estado pone al usuario, al contribuyente, a jugar un rol que no le corresponde. Y eso crea una serie de distorsiones que con el gobierno electrónico eso se puede mejorar. Pero lo que más me interesó de todo es que ellos están en ese ánimo. Y dijo Magín Díaz y que la principal aspiración de la DGI, obviamente con el objetivo estratégico de reducir la evasión, es que se muevan a formatos fiscales de la presentación de los consumos, de la presentación de los gastos. Por otro lado, decir lo siguiente, miren, el tema de Lula, que lo hemos estado tratando esta semana. Brasil tiene una historia interesante. Brasil fue impactado, como toda América Latina, que quedó atrapada en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y Brasil tuvo una suerte distinta a la de nosotros, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que nosotros teníamos aquí a Trujillo, que era un militar con la característica que todos conocemos, nacionalista, ladrón, criminal, pero que el tipo tenía una visión de desarrollo, era orgulloso. Todo lo hacía por instinto, no tenía formación de nada, Trujillo. Y entonces en Brasil tenían a Getúlio Vargas. Era un caudillo brasileño que lideró Brasil desde 1934 hasta 1900. Getúlio Vargas o las fuerzas que lo representaban, porque Getúlio Vargas se suicidó a mediados de siglo. Las fuerzas que lo representaban dirigieron a Brasil hasta un golpe de Estado militar en 1964. Había un seguidor de Getúlio Vargas en el gobierno y Estados Unidos promovió, igual que aquí, un año después de aquí, promovió un golpe de Estado en Brasil. Todos los gobiernos de Getúlio Vargas tenían perfiles progresistas y de centro izquierda, pero con la característica de la época, ¿no? Influenciada por la Guerra Fría. Entonces vino los militares con la derecha y dirigieron a Brasil desde 1964 hasta que se promovió la reforma constitucional de 1986. El partido de Lula, el Partido de los Trabajadores, había nacido 6 años antes, en 1980. Y entonces el partido de Lula era dirigente sindical, y el partido de Lula promovió muchas de las figuras jurídicas que se discutieron, se debatieron y se aprobaron para esa constitución de 1986. Pero esa constitución tenía mucha influencia de los Estados Unidos, que habían dirigido a Brasil desde 1964, y esos tipos, como yo siempre le digo, a Estados Unidos no lo odian ni lo amen mucho, estúdienlos, que esos tipos saben lo que hacen, con esa visión imperial que tienen. Y entonces Estados Unidos creó a partir de 1986 en Brasil un gobierno del Ministerio Público, más que de la justicia. El Ministerio Público es un suprapoder
en Brasil. No le responden a nadie, solamente se solidarizan entre ellos. Pero la mayoría de esos fiscales y de esos jueces, ¿sabes quién lo formó? Estados Unidos. Ese Sergio Moro se formó en Harvard. Estados Unidos sabe cómo es que se dirigen los procesos. Lula firmó una ley en el 2010 que dice que ningún presidente condenado por corrupción está hábil para volver a la presidencia. O sea que él mismo se inhabilitó. Son proyectos de leyes promovidos por un instituto que hay en Brasil que se llama Woodrow Wilson, que es el USAID de aquí en Brasil, que es un poder en Brasil, que promueve todas esas reformas. Entonces, ¿qué ocurre? Lula perdió 3 veces la presidencia antes de llegar. La perdió de, ¿cómo se llama? Cardoso. Sí, la perdió 2 veces de Cardoso, sí, que se religió, y la perdió una vez de Collor de Mello. Sí. La primera vez la perdió de Collor de Mello. La perdió de Oglobo. Me falta un minuto, Julio. Sí. Y de los la perdió de Collor de Mello la primera vez, que fue destituido por corrupción, y luego la perdió 2 veces de Enrique Cardoso. ¿Qué pasó con la 4ª vez que Lula se presentó? Ya Lula estaba siendo cuestionado como perdedor por su mismo partido. Pero ¿por qué Lula no ganaba en Brasil? Porque Lula tenía un perfil muy radical de izquierda y de sindicalista, y los sectores conservadores y ricos que habían crecido con la dictadura militar de derecha se oponían a Lula. ¿Qué hizo Lula para ganar en el año 2003? Se asoció con los ricos y puso un vicepresidente de ellos. Cambió el perfil, cambió la forma de vestir, cambió la forma de hablar, se cambió el corte de pelo, cambió la forma de relacionarse con la familia, con la sociedad, empezó a bailar, a hacer chistes, y así pudo colarse en esa sociedad. Y aquí viene la reflexión. ¿Y qué pasó entonces con Lula? Lula, como tenía una relación obrero-patronal, él y su partido, con los ricos de Brasil, pasó de una relación obrero-patronal a una alianza estratégica. Y esas empresas, como Odebrecht y todas las demás, nacieron en la dictadura de derecha, militar y corrupta. Y venían con esa filosofía y se tragaron al PT. Como el Partido Reformista se tragó al PLD aquí. Entonces Lula confundió la táctica de alianza coyuntural con la estrategia que tenía el PT de ser un partido progresista para reivindicar los derechos de los trabajadores. Lo mismo que pasó aquí con el PLD. Abandonó el PLD su misión progresista y se confundió en una estrategia con los conservadores que administran los problemas pero no lo transforman la sociedad. Administran los problemas y viven de ellos, viven de sus crisis, pero no transforman la sociedad porque tienen riesgo, tienen miedo a bregar con los riesgos que eso genera. Entonces, esa alianza entre los conservadores y los ricos de Brasil que cooptaron al PT es lo que ha llevado al PT a este nivel de desintegración y de riesgo. Por último, quiero decir lo siguiente. ¿Qué pasa ahora en Brasil? Miren ustedes, señores, la jueza que decidió el voto 6 contra Lula, Lula la nombró en el 2006 como jueza suprema del Tribunal Electoral. Ella era procuradora. Oigan eso para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo. Pero resulta que Lula no está condenado todavía. Eso no es una condena, eso es una medida de coerción. Entonces estaban divididos. 5 jueces decían que el hecho de que él pueda preparar su defensa en libertad, eso constituye un rasgo de impunidad. Y otros decían que no, que hay que preservar la presunción de inocencia. Eso no es una... los sables de los cuarteles militares, que lo está dejando fuera. Sí, tú tienes que meter los sables de los cuarteles militares. Vino la amenaza. Entonces eso va en la ecuación. Vino la amenaza del jefe del ejército, se llama Villas Boas, lo puso en Twitter. Hubo 4 generales, bueno, incluyendo los comandos centrales. Él es el jefe del ejército. Sí. Entonces, él tuiteó que ellos estaban listos para preservar la institucionalidad y que no querían que siguiera la impunidad y la que corrupción. Si Lula no iba preso incluso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con todo esto? ¿Qué queda en este escenario? Lula se tiene que entregar hoy. Lula se tiene que entregar hoy, antes de las 5. Si no se entrega, simplemente lo van a buscar preso. No habrá problema en Brasil si meten a Lula preso, por varios motivos. Coño, no tengo el tiempo de abordarlo.
Habrá elecciones el 7 de octubre, creo que es el 7 de octubre en Brasil. Lula tenía el 35% del voto electoral. El que más le sirve, el que más le sigue es el Trump. El que más le sigue a él es el Trump de Brasil, que se llama Jair Bolsonaro. Y hay dos opciones cercanas al PT, que es el ex gobernador de Bahía, Jacques Wagner, que es muy vinculado a Lula, y el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. Dicen los analistas en Brasil que estos dos pudieran captar parte de ese 35% que tiene Lula en los sectores más pobres y que él más ayudó. Y que el PT los tendría bajo la manga por si al final Lula no puede presentar. Yo creo que Lula ya no se puede presentar. Yo creo que la carrera de Lula da Silva terminó después de ser uno de los tipos más influyentes del planeta, uno de los líderes más populares del planeta, termina procesado por esta figura extraña de corrupción pasiva. Pero, ¿por qué yo no creo que habrá problemas, señores? Y yo le voy a decir ahora, independientemente de que Lula y el PT sacaron 30 millones de brasileños de la pobreza, lo hicieron sin compromiso. Y la verdadera alianza de ellos fue con los ricos. Y yo no sé si eso esté mal o esté bien, pero eso son minorías. Y sin generar si hubiese hecho Lula una alianza con la clase media brasileña, a Lula nadie lo toca en Brasil. Pero además, si hubiese hecho una alianza para el progreso, no para enriquecerse, no cae en esa bajeza de aceptar un apartamento. Y por eso yo le digo a los líderes de mi partido que dejen de estar haciendo coro con los ricos de este país. Y que se pongan a hacer alianza con la franja grande de clase media en la República Dominicana para que ellos no sigan la misma suerte del PT de Lula y de Dilma.